Y comenzamos de inmediato junto a Alicia Contreras en Conexión Global para revisar las reacciones a los anuncios que aquí mismo ayer a esta hora escuchábamos de la voz de Donald Trump. Alicia. Así es, Mati, distintas reacciones comenzaron de inmediato. Básicamente todo el mundo entonces reaccionó a estos aranceles, a esta emergencia nacional que decreta Donald Trump. Pero hace poco habló precisamente Donald Trump, a pesar de que las bolsas bajaron, que impactaron negativamente estos aranceles, él dice que está todo bien y reitera la postura de que los países están estafando a Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Creo que va muy bien. Fue una operación como cuando operan a un paciente y es algo importante. Los mercados van a estar en auge, las acciones van a estar en auge, el país va a estar en auge y el resto del mundo quiere ver si hay alguna manera de llegar a un acuerdo. Después de estos aranceles vino el tiempo de los análisis. ¿Qué significa entonces estas tarifas que está imponiendo Donald Trump básicamente a todo el mundo? Más de 180 naciones golpeadas por estas tarifas que impone Estados Unidos. Pero a diferencia de los aranceles anteriores que ha implementado Donald Trump y también las amenazas de tarifa, esta vez al parecer Estados Unidos pretende hacer de esto una emergencia nacional y no dar espacio a las negociaciones. Es decir, al parecer los países no tendrían tiempo para buscar una salida como lo han hecho anteriormente, por ejemplo, México y Canadá. Y esto se vio reafirmado por las palabras del vicepresidente estadounidense, quien hoy en la mañana dio una entrevista donde reitera entonces que el objetivo acá de la administración de Trump es revivir la industria manufacturera cobrando estos aranceles, es decir, cobrar aranceles a los productos que llegan al país, a las importaciones, para así obligar entonces a las empresas a fabricar dentro de Estados Unidos y de esta forma revivir las distintas empresas, por ejemplo las automotoras en Detroit, que durante mucho tiempo dieron trabajo a varias personas en Estados Unidos. También habló la vocera de la secretaria de prensa de la Casa Blanca en entrevista con CNN esta mañana y aseguró que acá no hay espacio para la negociación y que estos aranceles entonces van a comenzar a entrar en vigencia el próximo sábado y el próximo miércoles de la semana siguiente. Escuchemos lo que dijeron ambas figuras políticas de la administración de Donald Trump. Durante 40 años hemos tenido una economía que premia a quienes trasladan empleos estadounidenses al extranjero y aumenta los impuestos a los trabajadores estadounidenses. Vamos a dificultar la reubicación de empleos estadounidenses en el extranjero. Es un cambio radical en la forma en que hemos aplicado la política económica en Estados Unidos. Pero el presidente dejó claro ayer que esto no es una negociación, es una emergencia nacional. Siempre está dispuesto a contestar llamadas, pero ayer expuso las razones por las que estamos haciendo esto. Y estos países han tenido 70 años para hacer lo correcto por el pueblo estadounidense y han optado por no hacerlo. Han estafado a los trabajadores estadounidenses, han trasladado nuestros empleos al extranjero. El presidente puso fin a eso ayer. Ahora, según las primeras proyecciones que se están haciendo debido a estos aranceles, que se va a cobrar un 10% de base a todos los países y aranceles que van subiendo de acuerdo a los castigos que quiere imponer Donald Trump. Por ejemplo, China es el más afectado con un 54% de aranceles a este país. Según los cálculos que se han hecho, las familias estadounidenses podrían pagar $2.100 al año a raíz de estos aranceles, precisamente porque acá se asegura que el precio de estas tarifas finalmente la paga el consumidor estadounidense, que las compañías traspasan estos mayores costos que tienen para importar entonces y exportar más bien, se lo dan al consumidor estadounidense. Y acá, por supuesto, lo que se espera entonces es que los países respondan a estos aranceles y así se inicia esta guerra comercial. Sin embargo, ayer el secretario del Tesoro estadounidense le pidió a los países que esperaran en una declaración que fue absurda, por así decirlo, que le entregó a CNN. Escuchemos. Everybody sit back, take a deep breath. Don't immediately retaliate. Let's see where this goes, because if you retaliate, that's how we get escalation. And then it becomes a full-fledged trade war, in your view? Not a trade war. Depends on the country.
A ver, ¿eso cómo puede entenderse? No responda, nosotros atacamos, esto es una guerra comercial. Entonces ustedes no hagan nada y dejen que esto siga su curso, o no hagan nada porque esto es un golpe inicial, pero queremos negociar. Pero es contradictorio porque el mismo vicepresidente y la misma secretaria de prensa aseguran que no hay espacio para negociar. Entonces no se entiende. Ya, solo aumenta la incertidumbre. Tal cual. Tenemos de hecho un mapa, Mati, con todos los países finalmente entonces ahora que entran con estos aranceles. Mira, ahí está todo el mundo. En rosado están los países que solo van a pagar un 10% de arancel. Que esa somos es rosados. Nosotros somos rosados. La base que impone Donald Trump. Y ahí está Chile, Argentina, Brasil, países que al Perú, parecer sí, eran Colombia. aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, Claro. Argentina. Argentina. Y al parecer se toma como, claro, no hay un castigo para nosotros y por eso es solo un 10% de Bueno, aranceles. Pero, por ejemplo, otro aliado incondicional de Estados Unidos es Israel, al que le aplicó un 16%. 17. 17, Sí, que sería un 7% extra de castigo entonces a Israel. En un poco más oscuro, son los países que se les cobra entre un 10 y un 20%. Ahí, por ejemplo, está Israel. También la Unión Europea entraría en esta calificación. Después empiezan a avanzar los países y ya está entre un 20 y un 30%. Y ahí entra, por ejemplo, Sí. México y Canadá, que hay que destacar algo, que en los aranceles que anunció ayer no se habló ni de México ni de Canadá. Porque ya se lo había impuesto. Tal cual. Entonces, ahí entran, por ejemplo, los aranceles a los automóviles, que es de un 25%, y por eso es más oscuro. Ahora, me llama la atención países que están en guerra, que son pobrísimos, de África. Me llama la atención Myanmar, Sí. que tienen aranceles por sobre el 90% y que me imagino que el comercio es mínimo. Y lo que me llama más la atención es ese gran país que está en blanco, Rusia. Rusia no aparece con aranceles, lo mismo Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia. Según lo que explica la administración de Trump, es que estos países ya tienen sanciones que impiden un comercio significativo con los Estados Unidos, pero los datos no dan cuenta de aquello. De hecho, hay un mayor comercio con Rusia, Estados Unidos con Rusia, que con Ucrania. Entonces, parece ser más bien un mensaje que le quiere dar a Rusia con estos aranceles. ¿Y Ucrania está dentro de los sancionados? Sí, está dentro de los sancionados. Ahora, hay países que ya tienen más del 30% y ahí entra China. China es hasta ahora el más golpeado con estos aranceles porque ya había comenzado con un 10% en febrero, después suma otro 10%, quedan un 20%, y ayer anuncia aranceles de un 34%, y en total entonces queda con un 54% de aranceles a China. China respondió y asegura que va a contraatacar. Escuchemos lo que dijo el vocero de la Cancillería de China. Con el pretexto de la reciprocidad, Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos exportados a Estados Unidos desde numerosos países, incluida China, lo que viola gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio. China ha insistido repetidamente en que no hay ganadores en las guerras comerciales ni arancelarias y que el proteccionismo no tiene salida. China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a negociar con países de todo el mundo, incluida China, para resolver las diferencias comerciales de forma equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa. A pesar de haber sido golpeados, de hecho están en el primer lugar de la tabla que ayer muestra Donald Trump, de igual forma llaman a un espacio de negociación porque hay un consenso transversal en que estas tarifas son negativas para los consumidores, para el comercio a nivel global, y por eso es que llama mucho la atención este anuncio de Donald Trump. Los expertos ya utilizan calificativos como sin sentido, ignorancia, para implementar estos aranceles. No se explican qué es lo que quiere, qué es lo que pretende Donald Trump y por qué los republicanos están detrás de estas declaraciones y de estas decisiones del mandato de Donald Trump. Otro bloque que también fue golpeado con un 20% es la Unión Europea, pero ellos tienen la ventaja de que actúan como un mercado común. Ya, pero ahí 20%, sí. Pero todos los automóviles, por ejemplo, los que fabrican en Alemania, van con el 25%.
Exacto. De hecho, los aranceles a los autos del 25% ya están en vigencia. Empezó a las 12:01 minutos. Exacto. El 20% todavía no entra. Eso debería entrar el 9 de abril, en una semana más. Ayer, fíjate que entrevistaba CNN Internacional a un concesionario de automóviles en Estados Unidos. Bueno, estaba que lloraba porque él compró y va a tener que vender a otro precio y más bien va a tener que pagar otro precio, por lo que esperaba que fuera muchísimo menos. De hecho, algunos aseguran que quizás esto podría obligar a que se compren muchos autos ahora antes de los aranceles y que también eso podría afectar la venta de los automóviles. Dicen algunos que los automóviles, la industria de los automóviles quizás se pueda ver beneficiada y coincide con el planteamiento de Donald Trump, pero hay muchas otras ramas que se van a ver perjudicadas. Ahora, la Unión Europea actúa como bloque y eso es una ventaja que tiene. Claro. Entonces, Ursula von der Leyen ya llamó a los países a que actúen en conjunto para responder a estas tarifas. Escuchemos. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The consequences will be dire for millions of people around the globe, also for the most vulnerable countries, which are now subject to some of the highest US tariffs. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. I know that many of you feel let down by our oldest ally. Yes, we must brace for the impact that this will inevitably have. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. Ahora sí, algunos economistas le conceden el punto a Donald Trump que efectivamente Estados Unidos sufre un déficit comercial. Esto quiere decir que le compra más a los países de lo que le vende a estos. Y a raíz de esto entonces tiene sentido que él quiera imponer aranceles, pero aseguran que esta no es la forma de solucionar este problema que tiene Estados Unidos. Francia, por ejemplo, hoy día el presidente Macron sugirió la idea de que se deje o se suspenda temporalmente las inversiones en Estados Unidos. España, por su parte, ya anunció que van a movilizar 14.000 millones de euros para hacer frente a estos aranceles. Pareciera ser que esta guerra que implanta Donald Trump podría unir a Europa. Escuchemos lo que dijo Macron y lo que dijo Sánchez desde España. Tenemos una fortaleza, un mercado de 450 millones de personas. Eso es Europa. La Unión Europea es un mercado de 450 millones de consumidores. Es más que el mercado estadounidense. Así que si los europeos actúan juntos, lo que implica preparar una respuesta unificada, proporcionada, pero real, y si todos los sectores tienen una respuesta coherente y una verdadera solidaridad, alcanzaremos nuestro objetivo, desmantelar estos aranceles. El Gobierno de España va a movilizar 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son nuevos recursos financieros y comerciales, y vamos a aprovechar los 6.700 millones de euros de instrumentos ya existentes para responder a esta guerra comercial que nadie, salvo una persona, quiere. Lo haremos desde hoy mismo y lo vamos a hacer de forma preventiva, para proteger a nuestras empresas y trabajadores, para dar certidumbre entre tanta incertidumbre, y también para anticipar los impactos arancelarios que, por desgracia, ya dominan el horizonte.
Ahora, Latinoamérica también se va a ver afectada por estos aranceles. Todos van a tener un 10% y esto incluye a los países aliados de Donald Trump como Argentina. Pero también, por ejemplo, el caso de Brasil es un poco más complejo porque hay aranceles al aluminio y al acero y esto afecta particularmente a Brasil. En el caso de Chile, ayer estaba la duda si es que el cobre entraba entre estos aranceles. Finalmente se descartó el cobre y la madera, por lo que nuestro país no se vería tan afectado con estas tarifas, pero eso no quitó que el presidente Gabriel Boric cuestionara esta medida de Donald Trump. Escuchemos lo que dijeron desde Brasil y desde Argentina. Defendemos el multilateralismo y el libre comercio. Responderemos a cualquier intento de imponer proteccionismo que no tiene cabida en el mundo actual. Ante la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel a los productos brasileños, tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestras empresas y trabajadores brasileños. Claramente, el que nos hayan impuesto los aranceles más bajos, sí, por supuesto que es un motivo de satisfacción, porque por supuesto uno no puede tomar decisiones por el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, es una obviedad, así que efectivamente el presidente lo que manifestó fue eso, fue satisfacción por haber logrado a las tasas más baratas. Ahora, México y Canadá ayer no fueron incluidos en estos aranceles y eso llamó la atención que no estuvieran en este listado al ser los más perjudicados por estas medidas que ha anunciado Donald Trump desde febrero pasado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esto se debe principalmente por la buena relación que está teniendo Donald Trump con México, que es cierto, ella ha sido la mandataria que más ha logrado con Donald Trump, ha podido hablar con él y fue la primera en lograr estas pausas que finalmente se les da a estos aranceles del 25% que debían comenzar en febrero pasado. Sin embargo, desde Canadá, de todas maneras, dijeron que van a responder y ya anunciaron aranceles en respuesta a la importación de automóviles, que ese es el arancel que más les afecta a México y a Canadá. Escuchemos lo que dijeron ambos líderes de estos países. Pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Lucharemos por eliminar cada uno de estos aranceles. Estamos luchando en los tribunales, impugnando que estos aranceles se hayan impuesto ilegalmente. Hemos presentado demandas que subrayan que esto viola nuestro Tratado de Libre Comercio. Hemos recurrido a la Organización Mundial del Comercio porque estas acciones contravienen el derecho mercantil internacional. Respondemos hoy, y lo hemos hecho en todo momento, con aranceles compensatorios cuidadosamente calibrados y específicos. Ahora, mientras pasan las horas, más estudia estos aranceles que anuncia Donald Trump y salen a dar a conocerse imprecisiones en estos cálculos que realiza el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, considera el impuesto al IVA, que esto no debería ser considerada una tarifa. También se cuestiona el cálculo que utiliza para dar con este porcentaje de arancel a cada país. Pero lo que más ha llamado la atención y que ya cae en lo irrisorio es que impuso aranceles, por ejemplo, a islas donde no hay habitantes y hay solo pingüinos. De hecho, ahí tenemos las imágenes, la isla Heard y McDonald, donde solo hay pingüinos, y le establece un arancel del 10%. ¿Cómo tendrán que pagar? Ya hay muchos memes respecto de esto, pero claro, no incluye a Rusia, no incluye a Bielorrusia, a Corea del Norte, a Cuba, pero sí incluye a estas islas que no están habitadas, que mira, por ejemplo, esta isla está muy lejana, a 4.100 kilómetros de Australia. ¿Hubo alguna respuesta para esta incongruencia?
No, que fue un error de cálculo nomás, pero claro, no le dieron más detalles a esto, pero claramente ahí se da también a entender lo improvisado que fue este cálculo de la administración de Donald Trump. Siguen las reacciones, vamos a seguir analizando este tema, pero que claramente hay consenso en que es una medida nefasta para el comercio a nivel global. Así es, no hay nadie que haya tenido una palabra, por lo menos fuera de Estados Unidos, destacando algún elemento positivo de lo que ocurrió el día de ayer. El día de la liberación, dicen ellos, día de la inflación. Sí. Señalaban otros. Bien, Alicia Contreras, muchas gracias por toda esta información, todas estas reacciones que vamos a seguir analizando. Que tengas buen